Ayer hablábamos de que muchas veces como hombres nosotros pensamos que lo mejor que podemos dejar a nuestra familia es una gran herencia, propiedades, cosas materiales en general. Y hablábamos que si queríamos ser hombres de fe y familia teníamos que tener una fe que trascendiera como la tuvo Abel. Que sin hacer mucho, como dijo el pastor, sin hablar mucho, dice que todavía hoy su fe está hablando y está dando testimonio. Para nosotros lo más importante, mis amados hermanos, es dejar un legado de fe. Pero para seguir hablando acerca de la fe, para seguir tratando este tema, vamos a buscar otro personaje que aparece en la palabra del Señor. Y ayer hablé de una fe que trasciende, hoy quiero hablar de una fe que impacta, que puede impactar generaciones. Y les invito a buscar en sus Biblias, en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Y hoy vamos a estar hablando de Abraham, así que busquen su Biblia en el capítulo 11 y comenzamos a leer en el versículo número 8. Y allí vamos a ver la vida de alguien que es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham para que hoy por hoy nosotros todavía lo estemos reconociendo como el padre de la fe? Pues son algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy en esta tarde. Miren, mis amados hermanos, como el pastor estuvo diciendo al principio, hoy estamos viviendo una crisis de liderazgo masculino, ¿sí o no? La mayoría de las iglesias, ¿qué tiene más? ¿Qué tipo de asistente tiene más? ¿Hombres o mujeres? ¿Sí? Pastores, ¿qué tienen más en la congregación, en sus congregaciones? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. En América igual. Tenemos más mujeres que hombres. Significa, mis amados hermanos, que estamos en una crisis de liderazgo masculino. El mundo tiene hombres con talento, éxito y capacidad, pero pocos hombres, lo que está pasando es que pocos hombres quieren dejarse guiar o dirigirse o tener una dirección espiritual, una convicción y una obediencia a Dios. Porque pensamos que a nosotros los hombres tienen que obedecernos y nosotros no tenemos que obedecer a nadie. Y eso no funciona con los hombres que quieren tener una agradable fe y familia. Mis amados hermanos, las familias necesitan líderes. Tú y yo somos cabeza de la familia, somos corona de la creación. Y en el orden que Dios estableció Dios, el hombre y la mujer. Y lo estableció no para que nos enseñoreáramos de la mujer, sino para que lideráramos y las amáramos como Cristo amó a la iglesia. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, entender que nuestras familias necesitan líderes. Necesitamos entender que nuestra iglesia necesita líderes masculinos. Que las nuevas generaciones necesitan modelos de hombres, de padres, de hermanos, de tíos, de abuelos. Que en medio entonces, en medio de todas esas dificultades, en medio de los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra. Por eso es importante caminar en su palabra. Porque en ella podemos encontrar muchas respuestas. Y en medio de esta crisis nosotros nos encontramos entonces con un personaje como Abraham, un hombre cuya obediencia impactó generaciones y transformó el mundo alrededor de él. El personaje de Abraham nos enseña que un hombre de fe puede cambiar el destino de su casa. Escucha bien, un hombre de fe puede cambiar el destino de su casa. Un hombre de fe puede cambiar el destino de su generación. Y un hombre de fe puede cambiar el destino aún de naciones enteras. ¿Cuántos lo creen? Abraham es un ejemplo de eso. Y ayer el pastor estaba hablando también acerca de Abraham. Abraham impactó en su hijo Isaac. Isaac siguió su camino y impactó en su hijo Jacob. Y Jacob siguió en su camino y impactó allí en sus 12 hijos, en los hijos que tuvo. ¿Y saben por qué todo esto pudo ser posible? Comenzó por un hombre que decidió escuchar la voz de Dios y seguirle. Entonces, vamos a la palabra del Señor.
cómo era esa fe que tenía Abraham y que lo llevó incluso a ganarse el título de padre de la fe, como vimos que hoy sigue impactando generaciones. Todavía hoy nosotros decimos, somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob. La fe de Abraham sigue impactando muchas generaciones. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos 11, comenzando en el versículo 8. Si lo tiene, diga, lo tengo. Amén. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, y quiero que subrayen ahora esta palabra, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, y subraye ahora esto también, sin saber a dónde iba. Y dice el versículo 9: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, y anota esa palabra también, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero hay algo más que la palabra del Señor nos dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos acerca de Abraham. Y ahora les invito a ir al versículo 17, y dice la palabra del Señor que por la fe Abraham también, cuando fue probado, ofreció, y quiero que subrayen esa palabra, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pastor, ¿cómo era esa fe que tenía Abraham que lo llevó a ganarse el título de padre de la fe? Pastor, ¿cómo es esa fe que nosotros necesitamos tener y necesitamos compartir para que podamos impactar generaciones? Para que nuestra fe pueda seguir trascendida de generación en generación, y que cuando ya no estemos en este mundo, las personas puedan hablar de nosotros como unos o como hombres de fe. Primero que quiero compartir contigo en esta tarde es para tener una fe que impacta generaciones, necesitamos tener una fe que responde al llamado de Dios. ¿Saben por qué? Podemos hablar hoy de Abraham, de Isaac, de Jacob, y podemos haber recibido la fe, porque un día un hombre decidió por fe obedecer el llamado de Dios. ¿Quieres tener una fe que impacta generaciones? En primer lugar, necesitas tener una fe que va a responder al llamado de Dios. Y por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? No, Señor, yo no quiero ir, yo no puedo ir. No, Abraham obedeció. Y dice la palabra del Señor que obedeció aún sin saber a dónde iba. Pastor, ¿cómo puedo tener? ¿Qué significa responder al llamado de Dios? Miren, responder al llamado de Dios significa obedecer aún cuando no sabemos a dónde vamos a ir, aún cuando no sabemos cuál es nuestro destino. ¿Saben qué pasa muchas veces con nosotros los hombres que queremos ser muy prácticos? Y que no damos un paso si no sabemos si no vemos lo que está adelante. Y muchas veces, si no vemos lo que está adelante, y si lo que está adelante no nos va a dar un buen negocio. Eso pasa muchas veces con nosotros, que no nos decidimos a obedecer si no estamos 100% seguros y estamos viendo y qué es lo que vamos a obtener en ese paso que yo voy a dar. Sin embargo, Abraham nos dice que para tener una fe que impacte generaciones necesitamos responder al llamado de Dios, y eso significa obedecer a pesar de. Obedecer a pesar de. Para Abraham fue sin saber a dónde iba. ¿Saben por qué nos cuesta trabajo también a veces nosotros obedecer a pesar de? Porque muchas veces esa obediencia va a implicar renunciar a muchas cosas que nosotros no queremos renunciar. La obediencia va acompañada de renuncia. La obediencia va acompañada de renuncia. Pastor, algunas cosas que tuvo que dejar a Abraham, algunas cosas a las que tuvo que renunciar a Abraham por decidir para seguir por fe a Dios, al llamado que Dios le había hecho. Miren, Abraham dejó o renunció a su tierra. Abraham renunció a su comodidad. Estaba allí en su casa, estaba con los suyos. Abraham renunció a su estabilidad. Aquí estoy con mi familia, aquí tengo todas las cosas.
Aquí estoy estable, aquí tengo mi negocio. ¿Cómo yo voy a dejar todo esto para ir a un lugar donde yo no sé en dónde voy a trabajar, donde yo no sé de qué manera voy a alimentar a mi familia? Hey, mis amados hermanos, muchas veces el Señor nos está haciendo un llamado, el Señor nos está llamando a hacer algo, y ahorita el pastor hablaba un poquito de esto, y nosotros vacilamos para responder, porque muchas veces no estamos dispuestos a renunciar y muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort para ir y obedecer a pesar de. Pero si quieres tener una fe que impacta generaciones, tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando no sepas qué es lo que te espera. Aun cuando no sepas qué es lo que te espera. ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo hoy? Es mi pregunta. ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo hoy? ¿Dios te está llamando a salvación? ¿Dios te está llamando a seguirle a pesar de? ¿Dios te está llamando a tener otro nivel en tu formación espiritual? ¿Dios te está llamando a servir en algún área de la iglesia? ¿Dios te está llamando a tomar otro lugar en tu familia, a tomar el lugar que realmente Dios quiere que tú tomes en tu familia? ¿A qué es lo que Dios te está llamando hoy? ¿Cuál es el llamado que Dios te está llamando hoy? Y junto con esta pregunta viene esta: ¿qué es lo que te está impidiendo que seas el hombre de Dios que Dios quiere que seas? Piense, amén. Piense por un momento. Piense por un momento. ¿Qué es lo que te está impidiendo que seas el hombre que Dios quiere que tú seas? ¿Qué es lo que está impidiéndote que hoy tú te enroles más en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que está impidiéndote que tú pases más tiempo todos los días con Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú te entregues más a Dios y comiences a vivir como un hombre de fe que impacte a nuestra familia y que impacte generaciones? ¿Acaso será la comodidad? ¿Acaso será que no nos gustan los cambios o que no sabemos qué es lo que vamos a esperar? ¿O que no me gusta lo que puede hacer o lo que pueda pasar? Porque estoy bien como estoy. Hey, si Abraham no hubiera obedecido, si Abraham no hubiera renunciado a todas las cosas que renunció, tú y yo a lo mejor hoy no estaríamos aquí. Si no decidimos dar un paso adelante ante el llamado de Dios, quizás nuestra familia no puedan seguir adelante, porque todo va a comenzar con nosotros. Mis amados hermanos, necesitamos tener una fe que responda al llamado de Dios, una fe que esté dispuesta a obedecer y a renunciar, aún cuando no sabemos lo que está por delante. Entonces, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Él dejó muchas cosas, pero saben, una fe que responde al llamado de Dios es una fe que camina aún ante la incertidumbre. Y esa es otra cosa que nosotros a veces tenemos miedo. Miren, en nuestras vidas es difícil seguir adelante porque muchas veces vivimos en incertidumbre, muchas veces no sabemos lo que va a pasar. Pero Abraham, aún estando en incertidumbre, fue hacia adelante. A veces nosotros necesitamos que la gente nos esté empujando. A veces nosotros necesitamos que nos guíen todo el camino. Hey, Dios no obra. Dios no obra así. Miren, Abraham no tenía GPS. Abraham no tenía mapas. Abraham no tenía ninguna garantía humana. Abraham humanamente sabía que no iba a poder, que no. Él salió sin saber a dónde iba. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque aún ante la incertidumbre de no saber qué era lo que le esperaba, él confiaba en que Dios estaba con él, iba a ir con él. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo llamó. Porque Dios fue quien lo llamó. Mi hermano,
Si Dios te llama, no te preocupes por lo que está delante. Si Dios te llama, olvídate de las incertidumbres. Si Dios te llama, Él va a ir contigo porque Él lo ha prometido. Y así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Josué, Él va a estar contigo todos los días si tú decides caminar y obedecerle en todas las cosas. ¿Quieres tener una fe que impacte generaciones? Necesitas tener una fe que obedece. Miren, cuando veníamos para acá, el vuelo hacia Dallas se atrasó y estuvimos 2 horas sentados en el avión. Cuando empiezan a anunciar, resulta que era porque había desperfectos técnicos. Pero nosotros permanecimos en el avión. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar hasta aquí. Y muchas veces pudiéramos pensar, ¿sabes qué? Si este avión está roto, no, yo no voy a ir, yo me voy a bajar y voy a llamar a madre y voy a decir, ¿sabes qué? No, yo no me voy a ir, este avión roto, no podemos llegar. No, mis amados hermanos. Lo igual pasa con nosotros. Nosotros seguimos, no nos bajamos, ¿saben por qué? Porque confiábamos en Dios. Porque confiábamos que el Señor nos iba a cuidar. Porque confiábamos que veníamos para obedeciendo el llamado que Dios nos había hecho a venir y a comprometernos a compartir la palabra con ustedes aquí en esta conferencia. Y sabíamos que si Él nos había llamado, si Él nos había sacado de nuestro lugar, de nuestra área de confort, de los Estados Unidos, de nuestra iglesia, donde tenemos todas las cosas, donde allí tenemos nuestra comodidad, donde nuestra familia, de nuestra comida que tenemos allí. Sabía que si Él nos había dicho todo esto, Él iba a estar con nosotros y Él nos iba a cuidar porque Él lo había prometido, porque Él lo ha prometido. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No temas caminar ante la incertidumbre. No temas caminar ante la incertidumbre, porque si Dios te llama, Dios está contigo. Lo único que necesitamos hacer es obedecer. No temas caminar ante la incertidumbre. La vida cristiana muchas veces, mis amados hermanos, atraviesa tormentas. Muchas veces vamos a atravesar tormentas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí o no? El Señor no dijo, todas las cosas nos van a ir bien. Cuando conozcas a Cristo, todas las cosas nos van a ir bien. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ante la incertidumbre, mis amados hermanos, no temas caminar, atraviesa las tormentas. Que muchas veces tenemos, porque Cristo sigue siendo el piloto seguro. Recuerda, nosotros no solo vemos parte del cuadro, Dios ve el cuadro completo, porque Dios es el autor de nuestras vidas, Dios es el autor de nuestros planes, Dios es el autor del propósito que quiere que nosotros cumplimos. Y aun cuando nosotros no vemos lo que está delante, si Él te llama, obedece, porque Él sí sabe lo que está delante. Amén. Él sí sabe lo que está delante. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 1, versículo 17 al 8. El Señor le dice, me dijo Jehová, dice Jeremías, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mis amados hermanos, no temas lo que está delante. No temas responder al llamado que es de Dios. No temas renunciar a la comodidad, a cosas que te puedan impedir el ir adelante. No temas hacerlo por la incertidumbre, porque el mismo Dios que estuvo con Abraham también va a estar contigo, también va a estar con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, pastor, ¿cómo tengo una fe que impacte generaciones? En primer lugar, necesito tener una fe que obedece o que responde al llamado de Dios. Segundo, miren lo que encontramos en la palabra del Señor. Dice ahí en el versículo 9 que Abraham salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero. Dice que Abraham habitó como extranjero. Abraham salió de su comodidad, Abraham salió de su familia, Abraham salió de su comunidad, de los que estaban allí, para irse a un lugar a habitar como extranjero, donde nadie lo conocía, donde no tenía ninguna relaciones. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Dice la palabra del Señor en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham era alguien que no solamente caminó por fe, sabiendo que tenía que obedecer lo que Dios le estaba diciendo, sino Abraham tenía una fe que ponía o que puso su mirada en lo eterno. ¿Quieres tener una fe que impacte generaciones? Obedece.
al llamado de Dios. ¿Quieres tener una fe que impacta generaciones? Necesitas dejar de poner tu mirada en lo terrenal y comenzar a poner tu mirada en lo eterno. A Abraham no le interesó ir y vivir como extranjero. No, Abraham sabía que lo importante era la recompensa que él iba a recibir de parte de Dios. Que lo importante era la promesa que él había recibido de parte de Dios. Y por eso entonces él caminó. Abraham entendió que la vida no se trataba solamente del éxito terrenal. Mis amados hermanos, tenemos que como hombres entender que la vida no se trata solamente del éxito terrenal. No se trata solamente de lo que podemos, y ayer hablamos de eso, de lo que podemos atesorar aquí. No se trata de lo material que nosotros podemos levantar, del gran negocio que podemos tener. No. También, o se trata de dónde está mi ciudadanía. De qué es lo que nosotros como cristianos estamos esperando. Algo mucho más hermoso, algo mucho más grande, algo que va a durar por la eternidad. Esa debe ser nuestra esperanza. Esa fue la esperanza de Abraham, y por eso Abraham decidió obedecer, porque él tenía su mirada puesta en lo eterno. Él tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, dice la palabra de Dios. Una vez más, cosas que Abraham dejó seguridad, estabilidad, reconocimiento, control. Mis amados hermanos, no podemos poner la mirada en lo eterno si no estamos dispuestos a renunciar a todas las cosas. ¿Qué te cuesta trabajo dejar? Una vez más, ¿qué te está costando trabajo dejar? ¿Qué te está costando trabajo dejar? Para comenzar a poner tu mirada en lo eterno. Para comenzar a poner tu mirada en las promesas de Dios. Pastor, ¿qué significa poner la mirada en lo eterno? ¿Qué significa mirar hacia la eternidad? Poner nuestra mirada en lo eterno es enfocarse en valores, propósitos y realidades trascendentales. Es enfocarse en aquello que va a ser trascendente, en aquello que va a durar para toda la vida. ¿Y qué es lo que va a durar para toda la vida? Una fe que impacte generaciones. ¿Saben? En la eternidad, con Cristo, solamente van a estar los que hayan creído en su Hijo, en Jesucristo como su Señor y Salvador. Piensa cuántas personas tú quieres que estén. Si ya has creído en Cristo, piensa en cuántas personas tú quieres que estén contigo en la eternidad. Y piensa, si hoy Cristo viene, ellos van a ir a la eternidad. Piensa. Deja de pensar. Deja de pensar en cómo hacer más riquezas aquí en la tierra. Y comienza a poner las cosas en lo terrenal y comienza a hacer tesoros en el cielo, que es donde Dios quiere que pongamos nuestra visión, nuestra mirada. Mis amados hermanos, Mateo 16, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dice la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No te dejes engañar. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas terrenales, si tu mirada está puesta en las cosas terrenales, tu corazón también está puesto en las cosas terrenales. Pero si tu mirada está puesto en lo eterno, entonces tu corazón también está en lo eterno. ¿Quieres tener una fe que impacta generaciones? Deja de mirar a lo terrenal y comienza a mirar o poner tu mirada en lo eterno. Abraham no solamente tenía su mirada puesta en lo eterno, sino tenía su esperanza puesta en lo eterno. Esperanza puesta en lo eterno significa que la fe de Abraham estaba enfocada en las promesas espirituales y eternas de Dios, más allá de su vida terrenal, reconociendo que su verdadero hogar y ciudadanía no estaba en este mundo. La palabra de Dios nos enseña, Pablo se lo explica ahí a los filipenses y les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Esta tierra es
Un pestañazo para nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso yo tengo que poner mi mirada en cómo hacer tesoros en los cielos. Y para hacer tesoros en los cielos necesitamos tener una fe que obedezca y necesitamos tener una fe que esté dispuesta a renunciar y a poner la mirada en lo terrenal, en lo eterno. Nuestra esperanza no está en lo que podamos lograr aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la eternidad. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Usted cree que usted puede tener más riquezas que la que Dios tiene preparada para usted en la eternidad? No. No, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él va a darte mucho más abundantemente de lo que merecemos. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, poner la mirada en lo eterno, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, renunciemos a aquellas cosas que nos impiden poner la mirada en lo eterno, renunciemos al pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo necesitamos correr la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quieres tener una fe que impacte generaciones? Necesitas dejar de hacer tesoros en el cielo. Necesitas de poner tu mirada. Necesitas dejar de poner tu mirada en lo terrenal y comenzar a poner tu mirada en lo eterno, donde está Dios, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y donde tenemos nosotros preparado una mansión celestial, donde viviremos por siempre, siempre y para siempre. Amén. Por último, mis amados hermanos, para tener una fe que impacte generaciones, nosotros necesitamos también, además de tener una fe que sea capaz de responder al llamado de Dios, además de tener una fe que pone su mirada en lo eterno, tenemos que poner o tener una fe que está dispuesto, escuche bien, que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa. ¿Quieres tener una fe que impacta generaciones? Tenemos que tener una fe que esté dispuesta a sacrificar cualquier cosa. ¿Qué dice el versículo 17? Dice el versículo 17 que Abraham no solamente obedeció a Dios, Abraham no solamente siguió la voz de Dios, Abraham no solamente salió de sus comodidades, renunció para ir tras algo que él no sabía, que él no sabía a dónde iba a ir. Abraham no solamente confió en Dios de esa manera, Abraham no solamente sabía que su ciudadanía no estaba aquí, él estaba esperando la promesa, sabía lo que iba a alcanzar, sabía lo que Dios le había prometido y sabía que aquel que había prometido era fiel para cumplir todas las cosas. Pero además de eso, Abraham tuvo que pasar otra gran prueba. ¿Quieres tener una fe que impacte generaciones? Tienes que tener una fe que esté dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Y dice en el versículo 17 que por fe, Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Ofreció a su hijo Isaac. Pastor, ¿dónde dice esto? Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 13, para leer un poco la historia, para entonces hablar un poquito acerca de esto, porque está bien interesante. Génesis 22, versículos del 1 al 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escucha bien. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Una vez más Abraham respondiendo: heme aquí. Dime qué es lo que tengo que hacer, Señor. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y dice: y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que está pasando? Dios le dijo a Abraham para probarlo que fuera con su hijo y que lo fuera a ofrecer en el monte, en un lugar donde él había dicho, en el monte Moriah. Y Abraham tomó a Isaac y va camino a esto. Pero sigue en el versículo 6, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Dice Isaac más: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo? Isaac le dice: papá, vamos a un sacrificio. Pero Isaac sabía que lo que se debía sacrificar era un cordero. E Isaac estaba mirando para todos los lugares y él no veía ningún cordero. Y entonces le pregunta a Abraham: papá, sí, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Isaac todavía no caía en cuenta, él no sabía hacia dónde iba. Pero sigue la palabra de Dios y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no solamente tenía una fe obediente, no solamente tenía una fe puesta en lo eterno, sino que tenía una fe que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Pero ¿saben por qué Abraham tenía una fe que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa? Porque Abraham confiaba en Dios. Porque Abraham confiaba en Dios. ¿Sabes por qué tú y yo a veces no estamos dispuestos a sacrificar ni a renunciar a cosas? Porque muchas veces no confiamos en Dios de la manera que Abraham confiaba. Porque muchas veces preguntamos, como preguntó Isaac: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? En vez de decir: Dios va a proveer. Dios va a proveer. Mis amados hermanos, si queremos tener una fe que impacte generaciones, tenemos que tener una fe que esté dispuesta también a entregar cualquier cosa. Y dice la palabra del Señor, sigue y dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió una vez más: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pastor, ¿qué aprendemos de toda esta historia? Miren, Abraham fue probado con lo que más amaba. Muchas veces en nuestras vidas vamos a ser probados y vamos a ser tentados a sacrificar aún aquellos que más amamos. Si eso pasa en nuestras vidas, si eso pasa en sus vidas, piense: ¿qué vamos a hacer? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Y quizás muchos de ustedes digan: no, pastor, yo no puedo estar dispuesto a hacerlo. Y te entiendo. Te entiendo muchas veces, te entiendo. Pero ¿saben por qué a veces no estamos dispuestos a hacerlo? Vuelvo y repito: porque no confiamos plenamente en Dios. ¿Por qué Abraham podía confiar plenamente en Dios? Porque Abraham lo había conocido.
No puedes confiar plenamente en algo que no has conocido. Por eso es importante, mis amados hermanos, que caminemos con Dios. Por eso es importante que pasemos tiempo con Dios. Por eso es importante que descubramos el carácter de Dios a través de su palabra. Por eso es importante que comprendamos las promesas y que sepamos las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Es importante conocer a Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios como Abraham conoció a Dios, si el Señor nos pide sacrificar algo, aunque sea lo que más nosotros amamos, le vamos a decir: ok, heme aquí, yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú vas a proveer. Abraham pues probado en lo que más amaba. Isaac no era cualquier cosa para Abraham. Escucha, Isaac no era cualquier cosa para Abraham. Isaac no solamente era su hijo, su unigénito. No, Isaac era el hijo que Dios le había prometido, que a través de él iba a tener la descendencia. ¿Cómo es posible, Dios, que tú me hayas dado un hijo después de viejo, que tú hayas hecho lo imposible y ahora me lo quieras quitar? Ahora me estás pidiendo que yo lo sacrifique. No importa, una fe que quiere impactar generaciones necesita confiar en Dios, aun cuando lo que Dios nos esté pidiendo nos parezca a nosotros irracional e incomprensible. Dios sabe lo que está haciendo. Dios ya tiene el cordero atado entre los arbustos. Dios ya tiene el cordero atado entre los arbustos. Isaac no era cualquier cosa. Isaac era el hijo prometido. Isaac era el milagro esperado. Isaac era el futuro de su descendencia. Dios tocó justamente aquello que Abraham más valoraba. Muchas veces Dios va a tocar aquello que nosotros más valoramos para probarnos y para ver si nosotros realmente confiamos en Él. Y mi respuesta es: ¿qué vamos a hacer cuando esto realmente suceda en nuestras vidas? Mis amados hermanos, Abraham es probado en lo que amaba. Es una de las cosas que nos enseña este pasaje. Pero también nos enseña que la fe madura cuando Dios deja de ser solamente el dador de bendiciones. Nuestra fe va a madurar cuando Dios para nosotros deja de ser solamente el dador de bendiciones y se convierte en el centro de nuestra obediencia. Nuestra fe va a madurar cuando nosotros dejamos de pedirle a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando necesitamos algo de parte de Dios, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando hay un diagnóstico del médico que no nos favorece, cuando hay una crisis en nuestra finanza. La fe nuestra va a madurar cuando nosotros dejamos de ver a Dios como alguien que va a salvarnos de los aprietos. Y conocemos a entender que Dios es aquel que nos tiene en sus manos y que puede darnos todas las cosas. Es importante, mis amados hermanos, la fe va a madurar cuando dejamos que Dios sea solamente dador de bendiciones cuando lo necesitemos y comienza a convertirse y sea el centro de nuestra obediencia. Que nosotros lo obedezcamos aunque no veamos nada hacia adelante y que estemos dispuestos a sacrificar aun cuando sea lo que más amamos, aun cuando sea lo que más valoramos. Allí es cuando realmente nuestra fe comienza a crecer. Abraham no vacila en obedecer. Es algo que podemos ver ahí. Una vez más, Abraham no vacila en obedecer. Abraham no discutió con Dios. Abraham no le puso impedimentos a Dios. Abraham le dijo: ok, eso es lo que quieres, vámonos, hijo. Agarró su familia, agarró todo y salió. Aunque él no entendía, pero sí conocía a Dios. Una vez más, Abraham no entendía todavía todas las cosas. Él no veía el final del túnel, pero él sabía que Dios sí lo tenía, sí lo veía. Él sabía que Dios tenía algo preparado allá, porque él confiaba en Dios. Mis amados hermanos, la fe no depende de tener todas las respuestas. Nunca vamos a tener todas las respuestas, porque entonces no se llamará fe. La fe que dice Hebreos 1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo que no vemos. Fe es creer en algo que no sabemos qué va a pasar, pero que tenemos la convicción de que en Cristo vamos a tenerlo. Entonces, mis amados hermanos, la fe no depende de tener todas las respuestas, depende de conocer el corazón del Padre. Depende de entender quién es Dios para nosotros. Depende de entender cuál es el carácter de Dios. Depende de entender que Dios tiene promesas y que nunca va a dejar de cumplirlas, porque es fiel, es aquel que prometió todas las cosas. Mis amados hermanos, como un niño pequeño que salta a los brazos de su padre, aunque no vea bien el suelo. Eso es lo que estamos hablando. Abraham obedeció porque sabía quién lo sostenía. No tengas miedo de ir adelante. No tengas miedo de dar un salto al vacío, porque ¿sabes qué? Aunque no sepas si alguien te está esperando, ¿sabes quién sí te va a sostener en sus manos? ¿Sabes quién sí te va a estar esperando?
Dios. Dios. Si nuestra fe decide sacrificar, si nuestra fe decide obedecer. Abraham confía plenamente en Dios porque Él había prometido. Y en Hebreos 10:23 el autor nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe o de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es aquel que libró también y que va a seguir librando, mis amados hermanos, si nosotros decidimos obedecerle, si nosotros decidimos también sacrificar. En Dios no hay variación, en Dios no hay cambio. Lo que Él promete lo cumple porque lo cumple. Nuestra misión es confiar. Nuestra misión es confiar. ¿Y saben qué? Tengo que decirles algo, porque si no, no voy a terminar bien esta predicación y después el pastor me va a decir: hey, si lo hablamos, y no quiero que seas, que caigas también dentro de esas cosas. Muchas veces, pastores, lo oímos predicando de este pasaje en Génesis capítulo 22 acerca de Abraham. Y muchas veces los predicadores dicen: ¿qué clase de fe la de Abraham? Y ponen todo el interés en Abraham y hablan de Abraham y hablan de Abraham. Pero ¿sabes qué? El autor principal de este pasaje no es Abraham, no es Isaac. El autor principal de este pasaje, el protagonista principal de este pasaje es Cristo, es Dios. Porque Abraham hizo todas esas cosas por fe, porque conocía a Dios, porque sabía que Dios es quien puede hacer todas las cosas. De igual manera, mis amados hermanos, el protagonista de nuestras vidas no podemos ser nosotros. El protagonista de nuestra fe o el medio de nuestra fe, el centro de nuestra fe, no podemos ser nosotros. No, la fuerza de nuestra fe no podemos ser nosotros. No podemos nosotros pensar que podemos tener todas las cosas. No podemos dejar no. Necesitamos poner nuestra confianza en que el protagonista de nuestra fe, el protagonista de nuestras vidas, sea Dios. Aquel que es poderoso, aquel que prometió y aquel que es fiel para cumplir todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos cambiar. Tú y yo podemos variar. Porque este mundo, lo que hoy es rojo, mañana puede ser azul. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer y hoy y por los siglos. Mis amados hermanos, y con esto quiero ir concluyendo. Y si los músicos quieren pasar también pueden pasar. Hey, ¿qué estás dispuesto a sacrificar al Dios si Dios te lo pide? Es mi pregunta para ti. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar si Dios nos lo pide? Piensa. ¿Trabajo? ¿Estudios? ¿Negocio? ¿Comodidad? ¿Tranquilidad? ¿Confort? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar si Dios te lo pide? ¿Aquello que tienes ahí a tu lado y que no dejas porque lo amas? ¿Esa herencia que viene de la familia y la amo tanto y no la puedo perder? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Quieres tener una fe que impacte generaciones? Mis amados hermanos, necesitamos vivir con una fe que esté dispuesta a sacrificar cualquier cosa, aun cuando sea muy amada, aun cuando la valoramos mucho, aun cuando esto nos haga salir de toda nuestra comodidad y aun cuando nosotros no sepamos qué es lo que vamos a encontrar delante. Vuelvo y te digo otra pregunta para seguir concluyendo. ¿Qué Isaac necesita hoy un hombre colocar en el altar? Piensa, ¿qué necesitas poner hoy en las manos de Dios? Ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí te entrego esto. ¿Qué necesitamos poner en las manos de Dios hoy para que el Señor nos ayude a cambiarlo? ¿Qué necesitamos poner en las manos de Dios hoy? Es mi pregunta. Quizás muchos digamos: hey, necesitamos poner nuestro ego, necesitamos poner nuestra autosuficiencia, necesitamos poner nuestras prioridades, necesitamos poner nuestra falta de dirección espiritual.
¿Qué necesitamos poner en las manos de Dios hoy? ¿Qué te está pidiendo hoy que pongas en sus manos? Piensa. La fe de Abraham no fue una emoción de un retiro, de una conferencia. No, la fe de Abraham fue radical. Fue radical. Que obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Que estuvo dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo, aunque era el hijo de la promesa y aunque era su unigénito. La fe de Abraham no fue emoción, fue una fe obediente, radical. Mis amados hermanos, nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestro mundo, nuestras familias, nuestros hijos necesitan hombres, necesitan una generación que crean cuando otros dudan. Nuestra generación necesita hombres que obedezcan cuando otros retroceden. Nuestra generación necesita hombres que enseñen a sus hijos que Dios siempre será digno de confianza. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a ser uno de esos hombres? Y quiero que nos pongamos en pie en esta hora y oremos.